Inhala, exhala, Om, Tertulia 5, segunda temporada de Psicología Cínica, con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, cambié de cuarto del Yellow Room al White Room. Okay, ahora estoy en un cuarto blanco. Wow, me internaron en un manicomio. Estoy en un hospital psiquiátrico. Bueno, esta es mi nueva habitación. Qué bueno. Aquí Bueno, todo yo cambié el tapete psicodélico por un minimalista también como muy zen, ¿no? Muy zen. Y qué ad hoc con lo que vamos a hablar hoy, fíjate. Sí, en otra oportunidad les voy a mostrar el entorno. Por el momento vean que el escritorio es blanco, la taza de tomar café es blanca. Tengo aquí nuevos portarretratos, algunos con historias por escribir todavía. Muy bien. ¿Tú sabes por qué? Buenas noches nuevamente, sin escuchas, tiempo sin vernos, sin escucharnos. Por acá les saluda Laura García desde México. Y Héctor Dunn desde Chile, como siempre. Agradecemos mucho su compañía y apoyo. Les damos la bienvenida a la Tertulia 5, luego de un largo paréntesis, a la Tertulia 5 de Psicología Cínica en su segunda temporada, que se llama Inhala, Exhala. Recuerden que Psicología Cínica está disponible en Anchor, Spotify y otras plataformas. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, Psicología Cínica, en la fanpage de Facebook, Psicología Cínica Podcast, todo junto, y en nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, por lo que los invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones, le den me gusta, comenten, compartan y recomienden. Entonces, ¿qué nos trae este día en esta tertulia por acá? Bueno, fíjate, sí, así como a los escritores les pasa que a veces les falta la musa de la inspiración y se trancan y no logran escribir, aparte de todos los movimientos que nosotros hemos tenido, probablemente también hemos tenido un poquito de tranca para esa inspiración. Y hoy llegó así, y voy a poner en contexto. Yo he descubierto que mi forma de conocimiento, más que la lectura, es escuchar. ¿Okay? Y de verdad que me he dedicado a explorar y a conocer muchas personas en el mundo, tanto de los canales de YouTube, siendo muy crítico, ¿okay? Con las fuentes, con las personas, y en podcast. Y recientemente comencé a escuchar a un periodista mexicano, aunque tiene ya unos 20 años viviendo en España. Él se llama Mauricio Suárez. La verdad que generalmente concuerdo con las cosas que él expresa, y de hecho a veces, wow, como que me presenta perspectivas que yo no había considerado, y digamos que aún sin contar con el aval de datos, por ejemplo, pero al menos desde el punto de vista de la razón, las cosas que él dice suelen ser plausibles para mí, ¿okay? Y eso, por supuesto, me genera a mí una simpatía, y por eso lo sigo escuchando. Pero hoy me encontré con un video que él publicó en su canal de YouTube. Su canal se llama El Rey va desnudo. ¿Okay? Él lo publicó el 26 de diciembre de 2017 sobre la meditación. Y siento que precisamente una de las cosas en las que yo trabajo es en la salud de las emociones y el estrés. Me llamó la atención una serie de críticas que él hace a la meditación, y a pesar de lo antiguo que es el video, me pareció como oportuno, si se quiere, o me inspiró a decir, bueno, pero vamos a hacer hoy una tertulia para hablar sobre esto, para que nosotros expongamos nuestros puntos de vista, quizás en forma de respuesta a Mauricio Suárez, bien sea como crítica o bien sea como apoyo a otra de las cosas que él menciona, y que también sirva para que nuestros sin escuchas puedan conocer desde nuestro punto de vista cuáles son los alcances y las limitaciones y los beneficios que realmente puede reportar la meditación como una estrategia para el bienestar y la salud mental. Ya tú viste el video y también te hiciste una apreciación. No sé cómo vamos a comenzar esto. Sí, así es. Estuve súper de acuerdo contigo, Héctor, de tomar este tema de la meditación, porque, bueno, es un método, una herramienta que cada vez está más de moda, o ha retomado o ha cobrado un valor, un posicionamiento
de utilidad en la sociedad y a todo nivel. La meditación ha tenido una evolución histórica que antes se asociaba nada más como a un tema místico, un tema espiritual, el budismo, como muy encasillado a eso, y justo el traerlo hoy a este espacio es para analizar en qué consiste y ver como todos los conceptos o las acepciones de lo que es meditación, desde el punto de vista científico, espiritual, aunque no somos ninguno de los dos los más apropiados para entender ese aspecto espiritual, pero como herramienta, como método terapéutico, auxiliar, pues yo considero que es totalmente adecuado, inocuo, y bueno, sin más, platiquemos sobre bueno, igual cuando publiquemos esta tertulia, en los comentarios vamos a compartir el link de este video de este periodista, por supuesto, ¿no? Que en resumen, si quieres, darnos contexto de lo que él dice y sobre esa base construimos. Perfecto. Sí, de hecho, aquí tomé nota de algunas de las cosas que él menciona y que me hicieron ruido, ¿no? En algún momento. Todas estas, sí, algún día Mauricio llega digo Mauricio como si fuera amigo de nosotros. Si llegase a ver esto, que lo entienda como una crítica ni siquiera constructiva, sino amistosa. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede? Él se enfoca en dos elementos, digamos, como débiles, o que él considera como débiles de la meditación. Por un lado, la falta de claridad o la falta de objetividad para poder determinar qué es meditación y cuándo podemos decir que una persona está meditando. ¿Okay? Él dice, ¿cómo sabe el observador en qué modo de conciencia está usted? Se pregunta, ¿cómo tener más o menos conciencia de uno mismo? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo sabes? También se pregunta, ¿qué es la meditación y cómo sé que la persona está meditando? Y desde estas preguntas, él pone en duda, si se quiere, que sea posible la investigación científica, bueno, así yo lo entendí, ¿no? Que sea posible la investigación científica con relación a la meditación. ¿Ok? Porque parte del principio de que no podemos estar a ciencia cierta de lo que la persona está viviendo internamente y cómo podemos estar de acuerdo en que lo que yo experimento o vivencio como meditación y te lo enseño a ti, ¿cómo sé yo o cómo sabes tú si lo que tú vives cuando lo haces también es meditación? ¿Okay? Entonces, ahí hay una telita que cortar, que ya vamos a empezar a pasarle tijera. ¿Ok? Sí, eso por un lado, ¿no? Y al otro que él hace referencia, siempre desde su punto de vista muy crítico, sobre todo él es muy crítico, vamos a dejar sentado que él es de tendencia de izquierda, muy activo en la izquierda, aún así yo siento que él es una persona socialista muy racional, muy equilibrado, y entre las cosas que él más critica está, por ejemplo, el esnovismo occidental con relación a la supuesta sabiduría oriental. Es una de las cosas que él plantea. Y lo otro que él también menciona es, digamos, es una crítica moral, si se quiere, al budismo y a los budistas, ¿okay? Ya que se supone que si la meditación es una vía para alcanzar la iluminación y esto que llamamos el nirvana, ¿okay? Pero los propios budistas también han sido autores de acciones injustas, de acciones agresivas, cuando se supone que el budismo tiende o propugna la no agresión, y él habla de una serie como de inconsistencias morales respecto a, o sea, ¿cómo me va a enseñar el budista a mí acerca de esto cuando ellos tampoco son perfectos, ¿no? Congruencia, exacto. Exacto, la congruencia. Y digamos, para terminar de sintetizar esta parte, el cómo se ha utilizado la meditación como una forma de mercadear con, digamos, el bienestar de las personas
y cómo se usa esto, cómo se intenta enseñar a otros, y hay personas que se lucran a partir de la meditación y otras enseñanzas de las filosofías orientales, y que justamente a partir del esnovismo del occidental, bueno, hay una gente que se llena de dinero prácticamente sin trabajar. O sea, es un poco así el... Sí, porque claro. Me vino a la mente, ¿sabes quién? El hermano Coco. Algo así. Pon a las personas en contexto, a quienes no sepan, bien sea por geografía o por generación, quién es el hermano Coco. El hermano Coco. Dígase de un personaje de un show cómico en Venezuela de los años 90. 90, sí. Que era una parodia justamente de estos gurús espirituales y de estas iglesias, ¿cómo es que? Emergentes, que en todo el mundo en el año 90 fue como el boom, ¿no? De la oración fuerte al Espíritu Santo y las iglesias cristianas y no sé qué. Y entonces, bueno, era un personaje que supuestamente hacía despojos y curaba gente, y entonces rezaba gente, pero había que pagarle. Y entonces tenía un eslogan que era: la fe mueve montaña, hermano, pero hay que pagar. Pero hay que pagar. Exactamente. Y él decía, y él iba a cobrar y le decía como a alguien que tomara el dinero, porque yo no toco el cochino de dinero, yo lo gasto. Exacto. Entonces, bueno, esto ya es de larga data, porque si estamos hablando del año 90 y estamos en el 2020, 21, pues... Sí, larga data. Echa tu cuento cómo es. Bueno, yo qué sé, a mí me contaron, yo lo vi en YouTube. Ah, sí, ya, ahora entiendo. Sí, los tíos nos enseñan entonces ahora a separar el trigo de la paja. Tenemos dos facetas. Uno, meterle el ojo para, no quisiera decir rebatir, ¿no? Pero por lo menos para racionalizar un poco algunos de los aspectos que Schwartz critica respecto a la posibilidad de investigación científica sobre la meditación. ¿Okay? Vamos a empezar por ahí. Él pone en duda... Es que te tenía una pregunta y creo que para los que nos escuchen sería como un buen punto de partida. Okay. Yo no recuerdo que te pregunto si él definió lo que es meditación, y si no lo definió en su video, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Porque dependiendo de la definición, pues eso nos va a dar caminos para darle ese análisis, ¿no? De la utilidad científica, ¿no? Gracias por puntualizar eso, porque justamente él pide que si alguien le quiere responder, que le presente alguna investigación, y que esa investigación debe establecer desde un principio cuál es la definición de meditación, y si puede establecer cómo el observador puede saber que la persona está meditando. Digamos que en este momento yo no voy a presentar artículos de investigación, pero sí, como psicólogo puedo, digamos, consignar la fundamentación teórica que rige mi práctica cuando yo trabajo esta herramienta con las personas. Ciertamente, un aspecto muy importante, sobre todo para hacer investigación científica, es algo que se llama definición operacional, que es lo que él está pidiendo, una forma objetiva para poder identificar la meditación. Y las definiciones operacionales en realidad son muy ad hoc, es decir, se construyen a propósito para cada investigación, de manera tal que si alguien quiere replicar lo que yo hice, busque observar lo mismo que yo observé. Claro, y eso parte de una definición común, ¿no? Exactamente. Ahora, yo voy a empezar por algunas definiciones nada científicas, desde la RAE hasta la meditación espiritual. Por ejemplo, bueno, la RAE, como siempre, muy tautológica, siempre define lo definido en la definición. ¿Okay? Entonces dice algo así: meditar es pensar con profunda atención en algo. Okay. Bueno, y de hecho, en la meditación que se enseña, una de las cosas que se transmite
a la persona que está aprendiendo es a focalizar la atención en algo. Pero ya va, allí... No necesariamente estás razonando sobre eso, solamente estás focalizando tu atención en algo. ¿Ok? Bien. Luego tenemos aquí varias definiciones. Uno es pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. En este caso, se estaría definiendo la meditación como un acto de reflexión. ¿Okay? Es algo consciente que tú razonas con detenimiento. Digo, wow, tengo este problema, voy a meditar. ¿Okay? Luego hay otra acepción que es oración o rezo que se hace en silencio o reflexión intimista sobre algún tema espiritual o trascendente. Okay. Tener la atención con... Ok, no, y esto es otra cosa, disculpa. Ahora, de hecho, si vamos a ir operacionalizando también entre las cosas que se enseña para meditar, está, pero lo quiero desarrollar después, está lo que desde la India se maneja como mantras. Pero si yo, los mantras son frases, son conjuntos de palabras que se repiten incesantemente durante un tiempo. Eso en la religión hinduista y oriental, pero en la católica también el rosario es un mantra. Exactamente. ¿Okay? Completamente de acuerdo contigo. Y en psicoterapia, sobre todo en la terapia cognitiva, entre las funciones mentales que se estimula están el diálogo interno como un fundamento, una base para que la persona desarrolle autogobierno. Y para ese diálogo interno a veces se enseñan pequeñas frases que sirven de autoinstrucción. Bien. Total que definitivamente estamos apenas revisando unas definiciones que son de diccionario, no son definiciones científicas, pero venimos como diseccionándolas, tratando de encontrar qué operaciones o qué funciones psicológicas están implicadas dentro de esas definiciones. Porque a todas estas, y tú te acordarás junto conmigo, Laurita, lo que estudiábamos nosotros en la universidad, por ejemplo, en asignaturas como metodología de la investigación, como psicología experimental, la misma psicología social, que para poder investigar algo, y sobre todo en psicología, se puede partir, obviamente, de una definición conceptual, teórica, como esta que venimos revisando hasta ahora, pero además hace falta una definición operacional. ¿Qué significa esto para quienes nos escuchan? Una definición operacional es aquella que me permite observar algo específico. Es aquella que me permite decir, ok, si yo estoy estudiando la inteligencia, ¿qué elementos voy a tomar en cuenta para decir que estoy observando inteligencia? Y no necesariamente la definición operacional pueda ser universal, o no necesariamente viene de forma directa de la definición conceptual. Solamente me sirve para los fines de una investigación determinada y saber enfocar mi observación en elementos específicos que me permitan tomar datos y poder decir que estoy observando aquello que dije que iba a observar. Y que además, si hoy lo hago yo y tú otro día quieres replicar esa investigación, puedes decir, ok, aquí está la definición operacional, voy a intentar observar en otro sujeto lo mismo que observó él. ¿Okay? Para redondear esta parte, porque tengo un pedacito más aquí en el tintero, vienen otras dos definiciones. Una que dice tener la atención, esta no es definición de diccionario. Esta es una definición vivencial propia que la saco de lo que yo he aprendido respecto a qué es para mí la meditación o cómo siento yo, cómo determino yo, cómo observo yo en mí que estoy en un estado meditativo. Y sería... ¿Cómo es que es? Fenomenológico. Fenomenológica. Mira, aprovechando, ¿te acuerdas cuando estábamos en Teotihuacán que nos pusimos a jugar con aquello de pronunciar Quetzalcóatl? Y terminamos con el Xoloitzcuintle, que descubrimos, Javier nos enseñó que no es escuincle, eso es escuincle, eso es otra cosa, sino Xoloitzcuintle. Sí, no, demasiado azteca.
Sí, demasiado afecto. Bueno, seguimos. Entonces, esta definición de la que yo venía hablando es tener la atención consciente en el aquí y ahora. Y esta la voy a poner entre paréntesis, entrecomillado y con luces de neón, porque lo vamos a referir después con una de las críticas que justamente hace Schwartz, ¿ok? Okay. Respecto a las distintas maneras en que se puede lograr eso. Cuando te preguntaba si este SWAT, suena Algo así. No es como el reloj, no. Mi comando SWAT, tampoco. No, tampoco. Cuando te preguntaba si él definía meditación en su video, era una pregunta con piquete, porque, a ver, la meditación, yo partiría como de 3 pasos antes en la definición de meditación como producto o como proceso o como herramienta. O sea, proceso / herramienta. Yo lo conceptualizo como una herramienta, ¿ok? Pero hay excepciones y hay consideraciones de la meditación como un estado o como un producto, ¿ok? Un estado meditativo, y creo que él se refiere más es al producto, o sea, al estado meditativo, y lo que cuestiona y debate es ese estado de trance, estado zen, estado que es muy difícil de medir. Sin embargo, si nos quedamos con una definición de meditación como una herramienta o como un proceso, pues es totalmente operacionable. O sea, se siguen unas instrucciones, hay un tiempo y hay un resultado esperado, ¿no? Que se puede medir las pulsaciones, el ritmo de la respiración, o sea, los indicadores conductuales de la meditación, ¿no? Lo complicado está en cómo meterte en la cabeza de alguien para saber si llegó a estado de nirvana o qué sé yo. No, lo que tú estás diciendo es maravilloso, ¿okay? Porque efectivamente, aunque no lo hemos conversado previamente, tiene que ver con mucho de lo que yo quiero decir. ¿Okay? Wow, hay un montón de cosas. Fíjate, tocas por una parte el cómo se investiga en psicología. ¿Okay? Yo siempre recuerdo, a pesar de que el gran criticado de la psicología, Skinner, ¿okay? Por un momento se me fue el nombre. Yo pienso en Skinner y ¿sabes qué me viene a la mente? En estado meditativo. Una carita así, una ratica, así con blanquita y con la naricita rosada y las paticas así, o sea, Skinner. Bueno, te puede servir como imagen para estimular tu estado meditativo. Mira, Skinner, a pesar de que siempre ha sido criticado por el hecho de haber propuesto una psicología que solamente investiga la conducta, lo que se puede observar, lo que está por fuera, pero él en algún momento dijo que no se trataba de que la psicología o de que no pudiera tener como objeto de estudio lo que ocurre dentro de la persona. Solamente se trata de que, para ese momento en que él lo dijo, estaríamos hablando de años 40, 50, bastante tiempo atrás, que la psicología todavía no disponía de las herramientas, de los instrumentos, vamos a llamarlo así, de medición o de exploración o de observación, para acceder al estudio científico de los procesos que ocurren dentro de la persona. El día que los tenga, se podrán estudiar y formarán parte también de la matriz explicativa de las teorías que se construyen en la psicología. Pero que en aquel momento no, y que todo lo que dijéramos de lo que pasaba dentro de la persona era mera especulación. ¿Okay? Entonces, tú empezaste a mencionar una serie de cosas que justamente tienen que ver con qué indicadores vamos a tomar en cuenta para poder inferir, porque a todas estas siempre vamos a inferir, y esta es una, así como los instrumentos de medición de psicología incluyen en su fórmula de confiabilidad un margen de inconfiabilidad, también nos toca asumir que todavía nuestro objeto de estudio, que puede ser la mente, puede ser la conducta, puede ser la emoción, una parte que no vamos a poder observar de forma directa, sino que la vamos a tener que inferir. Yo la defino de una manera y sobre la base de esa definición, preferiblemente operacional, digo que esto que estoy observando es un indicador de eso que yo digo que quiero observar. ¿Okay? Entonces tú mencionaste, por ejemplo, ritmo cardíaco, las pulsaciones, podemos hablar del ritmo de la respiración, podemos hablar de sudoración de la piel,
y toda una cantidad de reacciones fisiológicas. Y aquí viene un punto bien importante. Por ejemplo, y yo tomo como base uno de los lugares donde yo estudié, que es la Universidad Complutense de Madrid, que ellos tienen una maestría en intervención de las emociones y el estrés, pero desde un enfoque de la salud, porque gran parte del propósito de esta maestría y del grupo del claustro, el grupo de profesores que están allí y que investigan, es dar el sustento suficiente para que la atención psicológica forme parte de los servicios de salud primaria. Y para eso tiene que haber un gran respaldo, sobre todo médico y fisiológico, de cómo esto que yo psicólogo trabajo con las personas en forma de técnicas psicoterapéuticas se va a surtir efectos en una variable que es de corte médico, que tiene que ver con la salud física. Y por eso, de hecho, en el tratamiento de las emociones, ellos se definen desde la parte teórica, hay 3 sistemas de respuesta. El cognitivo, mental, los pensamientos, el conductual, lo que uno hace, y el psicofisiológico. Y aquí va lo que tú venías justamente razonando. Porque en efecto, sobre todo cuando trabajamos con personas con estados, con trastornos de ansiedad o con problemas de fobias, trastornos de pánico o estrés, simplemente como síndrome adaptativo, una de las técnicas psicoterapéuticas que se utiliza son las técnicas psicofisiológicas. Hay técnicas terapéuticas de acuerdo a cada sistema de respuesta. Hay técnicas cognitivas, hay técnicas conductuales y hay técnicas psicofisiológicas. Y entre las técnicas psicofisiológicas efectivamente está, por ejemplo, el aprendizaje de la respiración, de la meditación, de la atención plena o en inglés, mindfulness, ¿ok? Y de hecho, una de las técnicas que a mí siempre me fascinó, me gustó mucho, es una que se llama biofeedback, que se trata, fíjate, voy a mencionar dos equipos de biofeedback que son interesantísimos. Primero se le enseña a la persona diversos protocolos de relajación, que en definitiva pudieran constituir técnicas de meditación. ¿Sí? Las pudiéramos hacer equivalentes eventualmente. O sea, si lo separamos del origen budista, ¿okay? O trascendental que pudiera tener, cuando yo tomo, y tú decías, es un proceso, es un producto, es una herramienta. En este caso para mí es una herramienta. Ahorita estoy viendo la meditación como una herramienta de la cual tomo una serie de procedimientos que logro operacionalizar y así los puedo enseñar y darle instrucciones precisas a la persona sobre qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que aprender y qué tiene que observar en sí mismo para saber que lo está haciendo bien. ¿Okay? Cosa que Schwartz dice que es imposible. O sea, todo esto que yo acabo de decir, él dice que eso no es así. ¿Okay? Claro, él estaba en la meditación como producto. Exacto, claro, porque ciertamente si nos quedamos en que el fin de la meditación es alcanzar un estado de iluminación, el nirvana y esto, wow, ahí se nos pone difícil la operacionalización de la cosa. No imposible, supieras que no imposible, sí, claro. porque es tan sencillo como lo siguiente. Investigación en psicología cognitiva. ¿Cómo se investiga en psicología cognitiva? ¿Cómo sé yo cómo ocurren los procesos mentales dentro de la persona? Preguntándole a un conjunto de personas qué cosas ocurren dentro de ellos y se describen, se operacionalizan en pasos, en listas de procedimientos, y ahí lo tenemos. ¿Que va a ser subjetivo? Sí. ¿Que va a ser diferente tu experiencia a la mía y a la del otro? Sí. Pero en algún momento se va a encontrar algo que es común y que lo vamos a poder, no digamos a convertir en una ley, pero sí por lo menos en una norma. Patrón, claro. Un patrón, ¿ok? Y de donde podremos extraer el cómo se hace, cómo se enseña y cómo sé que aprendí, cómo evalúo que aprendí, ¿ok? Entonces, voy aquí a los ejemplos de biofeedback. Se le enseña a la persona a relajarse, a dominar, vamos a decir, algún síntoma que ya identificó que es el principal que se altera cuando vive una emoción perturbadora. Ansiedad, estrés, rabia, depresión. ¿Okay? Supongamos que se le enseña a disminuir la presión sanguínea o el ritmo cardíaco o la frecuencia respiratoria. Entonces, esa señal fisiológica a través de
de un sensor, no me acuerdo en este momento cuál es la palabra técnica para llamar al sensor, ¿ok? Diodo, un catiodo, Algo así, no sé, se me fue. Eh, entonces tenemos una señal fisiológica, se convierte en un impulso eléctrico que es captado por un aparato, y este impulso eléctrico luego es traducido, bien sea en forma de una pulsación tipo sonido o tipo luz, que tú lo puedes estar observando a través de unos lentes, o los puedes estar escuchando en audífono, ¿ok? Ahí te aíslas. Y ¿cómo sé que estoy aprendiendo? ¿Cómo sé que me estoy relajando? ¿Cómo sé que estoy entrando en un estado, digámoslo así, de paz, de serenidad? Bueno, porque cuando comencé, la pulsación del sonido era muy frecuente y ahora se volvió más lenta, o era un volumen muy alto y ahora se volvió más bajo. Por eso es el biofeedback o la biorretroalimentación. Mi señal biológica se convierte en una señal que me informa a mí cómo estoy por dentro. Igualmente, claro, y también además hay técnicas de autorreporte en las que la persona se va conociendo a sí misma y va determinando, oye, yo antes calificaba mis reacciones de estrés frente a tal situación del 1 al 10 en 9, y ahora siento que estoy en 5, en 6. Entonces la persona también va evaluando y puede, aunque sea subjetivamente, darle alguna cuantificación a lo que está viviendo internamente. ¿Okay? Ahora, escuchándote, esta es la aplicación científica y constructiva y en aras de la salud, de la mejora del fenómeno de retroalimentación, o sea, estímulo-respuesta, la retroalimentación de una respuesta. En un ambiente controlado, que entiendo que el foco de tu análisis es científico, tú eres el científico de la parte. Y me parece un pedazo. Exacto, el agente de Skinner acá. Entonces, pero aquí yo soy, sabes que yo soy como más terrenal, ¿no? Pero dame un chancecito para comentar una cosa más, Fíjate. y así tú le das matarile. No, porque fíjate, Ajá. tendríamos también otras formas de conocer o de inferir cómo está el estado interno de la persona, y es a través, por ejemplo, desde una herramienta ya casi arcaica como un electroencefalograma, y que también hoy en día contamos con la observación de la actividad cerebral a través de tomografía computarizada o de resonancia magnética o de espectrogramas de hidrógeno. O sea, hay muchas formas, y parto de lo más basiquito, que es el electroencefalograma, porque mira, tú lo recordarás, tan sencillo, en este momento tú y yo estamos en estado de vigilia. Si nos toman electrodos, esa es la palabra, si nos ponen electrodos, los registros de onda cerebral, la actividad eléctrica de nuestro sistema nervioso, indicará probablemente en la mayor parte una onda beta, que es una alta frecuencia con una amplitud corta. ¿Okay? Pero si nosotros empezamos a relajarnos, entramos en un estado que se llama sueño en vigilia o sueño vigil, que es el estado alfa. Estás adormecido pero aún consciente. Y allí es a donde apunta la meditación. Entonces sí hay una manera de determinar cuál es el estado fisiológico que corresponde a la meditación. Y luego las ondas de sueño y sueño profundo, que serían delta y beta. ¿Okay? Que ya ahí la frecuencia de la onda cerebral es muy lenta y muy amplia. Okay. Y por último, tendríamos, por ejemplo, una herramienta que es elemental, básica, de todo psicólogo clínico y de todo psiquiatra, sobre todo los psiquiatras que trabajan en urgencias médicas, que es el examen de salud mental. Y uno de los ítems que compone el examen de salud mental es el de la conciencia. ¿Y qué ocurre aquí? En la conciencia, en los estados de conciencia podemos tener estados normales, como los que acabo de mencionar, sueño en vigilia, y los estados alterados, que pueden ser el sopor, el estupor, mira, se me van en este momento la obnubilación, el coma, y todos esos estados de conciencia, obviamente, repito, se infieren y los determina el profesional, no como síntomas, sino como signo, a partir de instrumentos estandarizados para registrar todo esto que se observa. Ahora, ¿cuál es el pedazo que yo le concedo a Schwartz? Que son indicadores de variables que son latentes, es decir, no observables de forma directa. Hemos operacionalizado todas estas cosas para poder decir, bueno, esto se observa viendo esto se observa escuchando esto
se observa, y si yo observo tal cosa, infiero que está ocurriendo tal cosa. Lo mismo pasa cuando te haces un examen de sangre. El médico te manda a hacer una hematología completa cuando recibe los resultados, a partir de allí hace un análisis y hace lo que llamamos la clínica. Bueno, la clínica de esto me permite inferir que puede existir tal patología. Y así es, y así nos ha tocado funcionar. En la medida, bueno, ya, por supuesto, como ciencia y como tecnología vamos evolucionando y cada vez encontraremos mejores formas de operacionalizar y también mejores instrumentos para registrar eso que queremos observar. ¿Okay? Ya después vendrá a discutir lo que tenga que ver con las buenas o malas intenciones que tengan los budistas o quienes propugnan la meditación como una forma de alcanzar el nirvana, o si es un mercado perverso, si es honesto, deshonesto. Pero creo que eso escapa, abarca otro plano que no invalida el uso de la meditación como una herramienta y tampoco invalida la investigación científica en meditación, y que tampoco, digamos, desacredita la solidez operacional, fáctica, cuantitativa que se puede tener para observar la meditación y para enseñar la meditación. Okay. Rebáteme, dime tú. Ya, aquí yo vengo al aterrizaje más utilitario. Dale, pues. Escuchándote, trataste unos temas interesantísimos y súper de alto nivel científico. Te paseaste por varias definiciones o varias explicaciones de metodología. En particular, me voy a concentrar en el biofeedback. Y, a ver, el biofeedback nace, esa metodología, al igual que la meditación, se construyen, veo que se han construido con base a el natural funcionamiento de la psiquis o de la fisiología humana, ¿ok? En particular, el biofeedback es la retroalimentación de estímulo-respuesta. O sea, es tomar conciencia de la respuesta y que esa respuesta sea a la vez estímulo de otra respuesta y así, ¿no? Eso en ambientes controlados, médicos, o sea, de terapéuticos, o sea, con una finalidad terapéutica, ¿se puede decir? Sí. Está muy bien, ¿ok? Entonces se le dio la vuelta, se le sacó el provecho productivo, ¿no? Pero pasa también el biofeedback a lo negativo, ¿ok? Y escuchándote yo decía, wow, eso le pasaba a mi papá, que en paz descanse. Y es la base de la somatización y de las enfermedades psicosomáticas, que el darte cuenta de que estás estresado, el darte cuenta que tienes la presión alta, hay un biofeedback negativo y ¡pum! Sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces ahí es donde mejor vale, aplica ojos que no ven, corazón que siente. Entonces, y me recordó así muchísimo lo que la recomendación médica que le daba el cardiólogo a mi papá era: no te tomes la presión. O sea, bota el tensiómetro. Sí, porque sí. Es un círculo vicioso. Y eso nos pasa cuando, bueno, en esta era de COVID, la medición de la oxigenación, entonces, mírate, bajó, entonces baja más. Es el poder de la psiquis, de lo cognitivo sobre lo fisiológico. De igual forma, o sea, la meditación como herramienta es muy útil y tiene pues efectos sobre los indicadores, o sea, las reacciones psicofisiológicas, ¿no? Pero también otra cosa, o sea, también si nos movemos a la meditación como... Lo que tú querías decir, sí, dime. A ver si te adivino el pensamiento, que a veces hay técnicas que, pretendiendo inducirnos a un estado meditativo, relajarnos, serenarnos, más bien pueden causarnos mayor ansiedad. Por ejemplo, y ahí coincidimos tú y yo me disculpan los que nos escuchan, yo detesto el yoga. Lo detesto. O sea, yo puedo relajarme y respirar y meditar todo lo que tú quieras y los mantras y todo, pero el yoga lo detesto.
llega un momento en que siento que eso es demasiada información para mi mente. Yo hace poco estuve en un curso y en una de esas, bueno, y ahora para tener así como un espacio de discusión, y nos pusieron una profesora de yoga, ¿no? Y entonces aquello era, y ahora retroversión, espalda recta, cara relajada, una sonrisa. Yo no, ya va, o sea, yo no puedo hacer todo eso junto. Yo no puedo hacer todo eso. Yo tengo otra hipótesis con lo que te conozco, que tú tienes un problema de sumisión y de seguimiento de la autoridad. O sea, esa vaina Bueno. de que levanta la mano ahora, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es muy directivo el yoga como herramienta, ¿no? Muy dirigido. No, ya sé de qué fue lo que me vino y se me fue. También el biofeedback no controlado, como naturalmente se da ese efecto de retroalimentación sensorial, es en los ataques de pánico. O sea, hay preludios a los ataques de pánico. O sea, hay estímulos, pues, que detonan un ataque de pánico. Entonces, el paciente, en lo que medio lo sospecha, se detona, ¿sabes? Así, y entonces comienza a percibir pues la alteración de la respiración y se agrava, ¿no? Claro, pero ahí, no sé si quieres completar otra idea antes de yo meterme. Y también en relación a la meditación, si consideramos la meditación como un resultado, como una respuesta final, pues también puede resultar estresante. Esto que acabas de decir de que yoga te estresa y que no lo soporta, porque cuando se asocia con un resultado que tienes que alcanzar, estresa, y me hizo recordar que la semana pasada estuve en un live con Damarisa y tocamos el tema de la meditación. Y yo digo, a mí me estresa meditar. Y por allí otros escribieron, a mí también. Resulta que es un fenómeno común. Sí. Claro, lo que pasa... Porque te establecen como un estándar de lo que tienes que lograr, o sea, la meta, y no la logras y es frustrante, entonces te estresa, ¿sabes? No, mira, ve lo que ocurre. Y definitivamente, por supuesto, el éxito de esto depende mucho de cómo se enseña, por una parte, y segundo, de cómo se inserta el aprendizaje de la herramienta en un proceso de aprendizaje más amplio. ¿Okay? Vamos a partir primero de una cosa. Yo hablaba hace un rato de que meditar es tener la atención consciente en el aquí y ahora. Y Mauricio Schwartz, efectivamente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, dice que un estado de, digamos, de paz, de serenidad o de centración, de neutralidad, se puede alcanzar de muchas maneras, no necesariamente de la forma en como lo enseñan los gurús. Y eso es verdad. Y es cierto también porque yo lo he vivenciado, que cuando yo nunca he sido seguidor de ningún gurú, no sirvo para eso, pero he estado en contacto con escuelas, con personas que forman escuelas que siguen algún gurú, y cuando ellos quieren enseñarte cómo hacer las cosas, sí hay como un protocolo muy estricto, donde incluso, por ejemplo, a veces te piden colocarte en ciertas posiciones que yo siento, esto es contra natura. O sea, esto no, o sea, yo tengo mi cuerpo tiene una tendencia natural, normal, a permanecer de cierta forma, y me piden esto, o sea, siento que me están colocando un elemento que me desenfoca, ¿ok? Entonces, sí es cierto que hay escuelas muy estrictas y que buscan que quienes lo aprendan se apeguen al protocolo que ellos establecen. En cambio, cuando estamos no en el mundo, digamos, budista o trascendental ni nada, sino que estamos en una terapia psicológica, más bien buscamos que la persona se autoexplore, se autodescubra y determine cuáles son sus maneras de alcanzar el estado que quiere alcanzar. Y allí es cierto, por ejemplo, cuando yo digo que es tener la atención consciente en el aquí y ahora, yo lo puedo hacer picando cebolla. Porque, sí, porque en ese momento, en ese instante, yo estoy, focalizando mi atención en una sola cosa. ¿Ok? Estoy conectado con el aquí y ahora. No estoy pensando en nada más o al menos tomo conciencia de que estoy aquí y no estoy allá. ¿Ok? Y así hay muchos elementos que se van acoplando para que la persona finalmente deje la meditación como técnica
y la desarrolle como estrategia. Cuando yo convierto la técnica y la adapto a mi forma de hacer las cosas y logro mis objetivos, es para mí ya una estrategia que yo autorregulo y yo mismo gobierno. ¿Okay? Y para cerrar aquí también la idea, está el hecho que decía yo de cómo se inserta el aprendizaje de una técnica en un proceso. Y, por ejemplo, yo también, así como critico una parte de las escuelas, de algunos gurús, también reconozco que en el proceso de aprendizaje aplican algunos principios de la psicología conductual, por ejemplo, las aproximaciones sucesivas. Y te van indicando, o sea, que ellos nunca te van a pedir que lo logres desde la primera vez que lo haces, ¿okay? Sino que van introduciendo un elemento por vez y ahí se va haciendo lo que en psicología conductual sería un encadenamiento conductual. Y segundo, se van reforzando, se van elogiando las aproximaciones sucesivas que tú haces. Es un proceso psicoterapéutico completo, con todas las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aquello que ustedes lo decían en el live, me acordé de tu y Damari, que es imposible poner la mente en blanco, pero es que ciertamente el objetivo de la meditación no es poner la mente en blanco, es aprender a vivir serenamente a pesar de la tormenta. ¿Y qué haces con la tormenta mental? La reconoces, sabes que está ahí, pero dice, en este momento te despido, te vas, ¿okay? En este momento no te estoy prestando atención a ti, en este momento le presto atención a mi respiración. ¿Qué es lo importante allí? El acto de conciencia, de autoobservación. Me di cuenta que me empezó a invadir la tormenta, pero le dije chao a la tormenta. La puse un ratito a un lado porque yo me vuelvo a concentrar en otra cosa, ¿ok? Y se habla mucho de que si pasa tal cosa, no importa, sigue adelante. Si te equivocaste aquí, no importa, sigue adelante. Un principio conductual tan sencillo como es el ignorar las conductas no deseables y reforzar las conductas deseables. ¿Okay? Y así, o sea, si uno le empieza a meter el ojo al detalle, como todo, nada es perfecto, habrá cosas que serán desdeñables e incluso deleznables y habrá cosas que son rescatables, validables o sea, deseables. Claro, y eso también construyendo sobre lo que dices, de las aproximaciones sucesivas, que haciendo el símil con el método de planeación estratégica o de pensamiento estratégico, más filosofía, o sea, ir de lo particular a lo general. O sea, si nos paramos de lo puntual o lo particular que es la meditación y el plano individual de concentrarte en ti mismo, en tu respiración, o sea, esto es lo particular. Si generalizas ese aprendizaje y lo extrapolas a una conducta asociativa, es el estado, es la aplicación ideal de las herramientas adaptativas. Así como aplica en la meditación, viene la tormenta, viene el pensamiento que te perturba, no es negar y poner en blanco, sino reconocer ese pensamiento y dejarlo ir. Lo traslado a las situaciones de vida y al contexto y a los estímulos aversivos. Lo saludable, lo adaptativo, es no negar la realidad. O sea, las situaciones de perturbación están, ¿okay? Las situaciones amenazantes están, los conflictos están. Así como en la meditación, reconoces ese pensamiento y lo dejas pasar. En la vida cotidiana, estás en esas situaciones, las reconoces, estás consciente de que existen, de que son dificultades, de que son adversidades, pero las enfrentas. Lo contrario sería una conducta evasiva, sacar tu maletín de mecanismos de defensa y negar o sublimar o proyectar para negar la realidad. Eso sería el equivalente conductual de poner la mente en blanco. Mira, había una cosita que tú mencionabas hace un momento cuando hablabas de tu papá y la hipertensión, que sí, y que digamos que si yo me mido la presión, efectivamente puede generar un efecto negativo. Y digamos, aquí volvemos al hecho de que nuestros objetos de estudio tienen muchos factores de contaminación. Porque hay muchos elementos que pueden intervenir y contaminar
aquello que realmente quiero observar. Y en investigación experimental, en psicología, se habla de la reactividad de la medida, o la reacción de la medida, que es cuando aquello que yo mido se altera precisamente por el acto de ser medido. Por ejemplo, yo te voy a aplicar un test de inteligencia para cuantificar tu capacidad cognitiva, y en el propio acto de tú desarrollar la tarea del test, de la prueba, no, pero ve lo que puede pasar. Ok, sí, ahí habría un elemento que sería, me bloqueo y hay una ineficacia temporal y eso afecta a la medida. O que durante la ejecución de la prueba voy aprendiendo y la realización de los primeros ítems me permite ser más efectivo en los ítems más difíciles. Entonces, la medida que obtengo al final no es la del sujeto que llegó, sino la de ese sujeto después de haber aprendido durante la prueba. Claro. ¿Okay? Entonces, eso es algo que es inherente a nuestro objeto de estudio, todavía no lo podemos evitar, no hemos desarrollado instrumentos para evitar la reactividad de la medida, pero claro, esto se traslada también a la parte terapéutica. Yo me acuerdo también con mi mamá, que a ella la mandaron una vez a medirse la presión arterial no sé cuántas veces al día, y yo decía, pero ¿y esto no puede afectar en que ella queriendo se empiece a asustar y le tome una medida espuriamente alta, falsamente alta, y quede como, o sea, no sé, bueno, los médicos tendrán también sus formas de controlar estas variables y de anular las variables intervinientes para al final quedarse con, no sé, el promedio o qué sé yo. ¿Qué? Ya a alguien se le tiene que haber ocurrido una manera de anular esos efectos contaminantes en la medida. Lo que suelen hacer es poner el holster. El holster, sí. Que pues no se percatan la mayoría de los casos y toman medidas a lo largo del día para... Y es de esta manera como hemos llegado al final de una nueva tertulia, la tertulia 5 de la temporada 2, que tuvo un receso largo en el medio. Bueno, Cape, misión cumplida. A ver cómo cuadro aquí. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram por @psicologiacínica.